Hola, vamos a hablar de cómo las personas emprenden con una panadería, de cuánto es la inversión necesaria y qué errores no se deben cometer. Somos Advendi, la mejor plataforma para negocios y panaderías. Empecemos. Bueno, ¿por dónde debemos empezar si queremos montar una panadería? ¿Qué debemos saber? Eso es importante ya que si no conocemos un negocio, pues tampoco debemos ingresar a él o invertir en él. Entonces, para poder emprender debemos entender algo del contexto colombiano particular, aunque también puede que aplique para algunos países cercanos. Yo pensaba que los colombianos consumíamos bastante pan, pero la realidad es que la estadística nos indica que los colombianos comemos poco pan, más o menos unos 20 a 30 kilogramos, un promedio de unos 22 kilogramos de pan al año. Aquí en América no se daba el trigo, no se daba el pan, por tanto, los indígenas utilizaban, era el maíz. Quien trajo el trigo por primera vez a Colombia fue un español, Jerónimo Lebrón. Y ese lo trajo y se comenzó a cultivar en el país, pero los indígenas no gustaron del trigo, no quisieron introducir en su dieta este cereal y por tanto se quedaron con el maíz. Y eso tal vez tiene algo que ver con parte de esa realidad, que en Colombia consumimos maíz, arepa y también pan, pero no en la misma cantidad, en la misma proporción. Un aspecto importante a entender del negocio es que en Colombia somos dependientes del precio internacional del trigo debido a que no somos productores de trigo. Parece que el suelo colombiano producía un trigo muy blando, muy húmedo, con impureza y con poca proteína y por tanto no era igual de óptimo que el trigo internacional que se importa principalmente de Estados Unidos y Canadá. Así que ya teniendo un poco de ese escenario en el cual se desarrolla el negocio actual, vamos ahora sí a dar un paso adelante y a ver cuánto cuesta empezar con un negocio de la panadería. Y vamos a hacerlo de dos formas, es decir, pensando en dos contextos o escenarios principales. Uno, el de una panadería pequeña, básica, por el que muchos podrían preferir empezar. Y por una panadería muy bien equipada, más grande, que tenga una mayor producción. Vamos a verlo. Algo importante aclarar es que vamos a utilizar precios en pesos colombianos y paralelamente en dólares para otras personas que necesiten esa referencia. Y también que no vamos a utilizar los precios más económicos que encontramos, sino los precios promedio. Es decir, que si usted está interesado y se anima a cotizar, probablemente encuentre precios más económicos para esos equipos. Y eso es una buena noticia. El primer elemento que vamos a cotizar es el refrigerador. Si bien este no se utiliza directamente en la elaboración del pan, sí es importante porque en él se guardan aquellos ingredientes perecederos que hoy se utilizan para hacer el pan. Ahora, en el mercado existen refrigeradores tanto horizontales, que tienden a ser más económicos, como verticales, que son más costosos. Así que vamos a revisar cada uno de estos. Tanto los horizontales como los verticales pueden venir de uno o de dos puertas, pero la diferencia relativa entre el de una puerta y dos puertas es poca. Es decir, que si usted empieza con un refrigerador de una puerta y después necesita una segunda, le va a salir más caro que comprar de una vez un refrigerador de dos puertas. Digamos entonces que para una panadería pequeña podemos empezar con un refrigerador horizontal de una o de dos puertas. Digamos de una puerta que está en el rango de los 6 millones de pesos en promedio y el de dos puertas que está en el rango de los 8 millones de pesos en promedio. Mientras que para una panadería que tenga una mayor producción se pueden utilizar refrigeradores verticales que también se pueden encontrar desde una puerta a 8.3 millones, 8 millones 300 mil pesos, a refrigeradores verticales de dos puertas, pero que son más costosos. Tienen un promedio de 12.5 millones de pesos. Pueden encontrarse un poco más económicos o mucho más caros también. Una vez tenemos los ingredientes listos, es el momento de medirlos para agregarlos en la proporción correcta a la masa.
Así que para eso necesitamos una báscula o balanza o romana, de la cual podemos encontrar variedades mecánicas o electrónicas. Es preferible las electrónicas porque van a ser más precisas generalmente. Podemos encontrar balanzas básicas desde 130.000 pesos o balanzas en acero inoxidable completamente desde 200.000 pesos en adelante. Hay básculas mucho más costosas también y hay otras más económicas. En el caso de la batidora encontramos distintas capacidades, pero yo sé que lo importante es que al menos tengan 3 velocidades. Para una panadería pequeña podemos encontrar, por ejemplo, una batidora semi-industrial a partir de los 5 litros, que podemos encontrar un promedio de 1.800.000 pesos. Para una panadería mucho más grande, de mayor producción, puede servirnos mejor una batidora industrial de 30 litros. Esta la podemos encontrar en promedio en 4.800.000 pesos. Para las amasadoras también encontramos distintas capacidades, generalmente vienen de 2 velocidades. Para una panadería pequeña nos puede servir una amasadora de 20 libras o menos incluso, sin embargo no encontramos muchas opciones de 12 libras, así que partimos de una versión de 20 libras que está en un promedio de 3.900.000 pesos. Y para panaderías más grandes, versiones de 50 libras que están en aproximadamente 6.700.000 pesos. Para aplanar la masa y que no sea a mano, se utilizan máquinas llamadas laminadoras o cilindradoras que ayudan a controlar el grosor de esa masa. Para una panadería pequeña, se puede utilizar una cilindradora que viene usualmente de 2 caballos de potencia y se encuentran en un precio promedio de 2.400.000 pesos, aunque se pueden con mucha frecuencia encontrar a mucho menos precio. Para panaderías mucho más grandes y equipadas, se puede utilizar una máquina laminadora, pero que son mucho más costosas y vienen ya sea para poner sobre una mesa o con su propia base. El precio de estas asciende mucho más alto a unos 17 millones de pesos. Si lo que se necesita no es aplanar la masa, sino dividirla en porciones exactas, se utiliza una cortadora o divisora de masa, que nos ayuda justamente a obtener esas porciones del mismo tamaño. Encontramos cortadoras manuales en el rango del 1.800.000 pesos para una panadería pequeña o máquinas automatizadas para panaderías mucho más grandes, pero que están en el rango de los 15 millones de pesos. También es importante un buen mesón de trabajo para las actividades del panadero. La mayoría de estas mesas vienen en acero inoxidable de 1 metro, metro y medio o 2 metros de ancho. Entre más ancho mejor para una mayor comodidad del trabajo. Así que vamos a empezar con una mesa de 1 metro y medio de ancho que podemos encontrar en cerca de 1.400.000 pesos en promedio y mesas de 2 metros de ancho de 1.700.000 pesos. No es mucha la diferencia, por eso por comodidad es ideal empezar con una mesa de buen ancho. Estas latas o bandejas, de las cuales mínimo necesitamos al menos unas 10, se utilizan en todas estas fases que siguen, en la fermentación, en el horneado y en el enfriamiento. Así que podemos encontrar bandejas de aproximadamente 60 por 40 o 65 por 45 centímetros en un promedio de unos 50.000 pesos. De tal manera que, por ejemplo, si honramos esas 10 bandejas para iniciar en una panadería pequeña, nos estaría dando aproximadamente unos 500.000 pesos, aunque seguramente se pueda encontrar más económico por cantidad. Estas bandejas, ya sea mientras el pan fermenta o se hornea, tienen que ir en alguna parte, y para esto se utilizan los carros o estantes que reciben el nombre de escabiladeros. Ellos pueden venir pequeños de 10 a 12 bandejas, que para una panadería pequeña serviría y está en el rango del 1.000.000 de pesos. O para panaderías más grandes ya tendríamos que utilizar escabiladeros de 32 bandejas o más, que están en el rango de los 2.500.000 pesos. Ahora, el pan también necesita crecer, y esto se da en unas condiciones de temperatura y humedad específicas. Así que por eso también es necesario controlar esas variables de temperatura, humedad y vapor, y para esto es importante lo que se llaman las cámaras o cuartos de fermentación o crecimiento del pan. Podemos encontrar cámaras
en donde nos caben de 10 a 15 bandejas y que están en cerca de 4.300.000 pesos, o cámaras dobles con mayor capacidad para unos 30 a 32 bandejas que se ubican en un promedio de 6.600.000 pesos. Y ya casi para finalizar vamos a hablar de lo más importante, del horno, que es donde se va a preparar el pan. Los podemos encontrar a gas o eléctricos, de convección o giratorios. Hay hornos muy económicos de 2 o 3 cámaras que se pueden conseguir desde los 900.000 pesos o 1.000.000 de pesos, pero tal vez no son lo más apropiado para cuando ya la panadería quiera tener una buena producción. Así que vamos a empezar con hornos de un tipo más profesional, más industrial, que también vienen de tamaños ya sean de 2 o 3 cámaras, es decir, que nos van a soportar de 4 a 6 bandejas y que se pueden encontrar a partir de los 9 millones de pesos, tal vez un poco más económico, a partir de los 7 aproximadamente. Y para panaderías mucho más grandes, ya estamos hablando de hornos rotatorios que nos permiten incluir cerca de 10 a 12 bandejas que están en el rango de los 20 millones de pesos o 18 bandejas en el rango de los 30 millones de pesos. Y por último, no debemos olvidar que a la hora de vender se va a necesitar un sistema de registro de esas ventas y facturación. Así que vamos a necesitar un computador, una impresora térmica y un cajón monedero. Eso lo podemos encontrar en un promedio de aproximadamente 1.500.000 pesos, ya sea que lo consigamos en paquete o cada parte por separado. Y llegados a este punto ya podemos ver una primera cotización parcial que nos da un indicio de cuánto nos puede costar esta inversión. Recordemos que esta primera cotización está orientada a los equipos para la producción del pan. Eso nos ubica en aproximadamente unos 33 millones de pesos para una panadería pequeña, son un poco más de $8.000, y para una panadería más grande, mejor equipada, más de 100 millones de pesos o más o menos unos $25.000. Recuerda suscribirte si te ha gustado este video hasta el momento. En Colombia hay cerca de 25.000 panaderías registradas. Eso da aproximadamente una panadería por cada 2.000 habitantes. Así que, si te interesa emprender en este negocio, puedes participar de ese mercado y puede ser rentable si tomas las decisiones correctas. No te apresures, elige un buen local. Esto es muy importante para la experiencia de tus clientes, para que no apiñes a tus clientes. Busca diferenciarte. No se trata solamente de que hagas un pan rico o de que digas que haces un pan de calidad, porque probablemente muchas otras panaderías también hacen un pan rico y de calidad. Así que trata de diferenciarte en algo. Dale a tus clientes una muy buena experiencia. Procura tener todos los equipos. Si bien algunas cosas se pueden hacer sin algunas máquinas, máquina que no tengas es un humano el que lo tiene que hacer. Y eso implicará que será más lento, que tomará más tiempo y tendrás, por tanto, una menor producción. No te limites solamente a las ventas presenciales. Posiciónate en redes e intenta vender más a través de domicilios. En eso, Apvendi es tu aliado. No olvides que somos tus aliados en la gestión de tus pedidos y en la facturación electrónica. Con planes desde 20.000 pesos mensuales podrás gestionar y automatizar tus pedidos y desde 10.000 pesos mensuales podrás realizar facturación electrónica. Visítanos en apvendi.app o escríbenos al WhatsApp que dejamos en la descripción. Y si estás en otro país diferente a Colombia, no te preocupes, allá también funcionamos.